Buenas tardes, profesor. Vamos a explicarle los resultados que hemos tenido sobre el paper. El paper que estamos haciendo es Efficient Sparse Matrix Multivector Producto GPUs. Como una breve introducción, definiremos qué es la multiplicación de vectores de matriz dispersa, denotada con SPMB, y la multiplicación de vectores múltiples de matriz dispersa, que denotamos como SPMM. El SPMB calcula el producto de una matriz dispersa por un vector denso. Y el SPMM es un conjunto de operaciones del SPMB, ya que multiplica múltiples vectores. Teníamos como un inicio dos algoritmos. El primer algoritmo era una multiplicación de matriz esparse por vector, y la segunda es una multiplicación de matriz esparse por un multivector. En el primer algoritmo tenemos como entrada una matriz S de tamaño M por N en formato CSR y un vector denso de tamaño N. Lo que obtendremos como salida va a ser un vector de tamaño M. En el primer algoritmo tenemos dos fors. El primer for va a ir desde I0 hasta todas las filas menos 1 de la matriz S. En el segundo for va a recorrer desde el primer puntero del vector de la matriz S hasta el puntero de la matriz de I más 1 de la matriz S menos 1. Lo que hará este for es la multiplicación de los valores de la matriz S por los ID de las columnas de la matriz S en el vector denso, y lo va a almacenar en cada posición del vector que tenemos como salida. En el algoritmo 2 vamos a agregar un for más, ya que ya no va a ser un matriz vector como en el primer algoritmo, sino va a ser un matriz multivector. Por eso se agrega el tercer for. Bien, buenas tardes. Continuando con la explicación, lo que vemos acá es el formato CSR, en el cual las matrices tienen que ser primero transformadas. A mano izquierda vemos una matriz dispersa, y con sus valores no ceros, y al lado derecho su representación CSR. En el primero vemos el puntero, un array de puntero a cada fila. Esto lo podemos entender como el número de no ceros en cada fila, ¿no? Si restamos 2 menos 0, tenemos dos valores en la primera fila, 5 menos 2, 3 valores en la segunda fila, 5 menos 5, 0 valores aquí, y así sucesivamente. Luego este puntero pues apunta hacia otro array
donde vemos la identificación de las columnas de la matriz. Así, para este primer puntero vemos que da hacia las columnas 0 y 1, ¿no? 0 y 1, 0 para el valor 0.3, 1 para 1.4. Y así es similar para el resto de filas y columnas. Para el caso de la representación de CSR es similar, solo que hemos añadido ahora un array de índices de cada fila, ¿no? Entonces, como vemos en la posición 0, en la fila 0 de la matriz, ¿sí? Luego entramos aquí, apuntamos hacia las columnas y de esa manera hemos evitado valores repetidos en el array de punteros de las filas, ¿no? Bueno, con la desventaja de haber creado un array adicional. Lo que propone el autor del paper es utilizar ambos formatos de representación para la multiplicación de las matrices vectores, ¿no? Entonces, dividir la matriz original, la matriz esparsa, en un formato de CSR para el caso de aquellos valores que están clusterizados, como notamos en la parte central, y para el caso de valores que están más aún dispersos, utilizar una representación CSR para la parte ligera, ¿no? Bueno, empezando con los resultados de la implementación. Aquí vemos el dataset que vamos a utilizar. Esto lo podemos ubicar en esta página web, ¿sí? Que es una colección de matrices esparsas que han sido subidas por diferentes usuarios. La elección de las diferentes matrices hemos tenido que revisar cómo ha sido el formato de estos archivos que tiene extensión MTX y para que puedan ser, para que nuestra implementación pueda leerlos correctamente. Principalmente nuestra preocupación ha estado en el número de la cantidad de no ceros y el tamaño de la matriz. Y ha sido un trabajo bastante complicado porque hay que revisar cada una de las diferentes opciones, porque no en todos este tipo de matrices se ha podido tener resultados válidos, debido a que las representaciones y a la lectura de los datos no ha sido de manera correcta. Acá vemos un ejemplo de cómo son mostradas estas diferentes matrices esparsa. En nuestro caso tomaremos el nombre para identificarlos, el número de filas y columnas. Este valor es importante, que es el número de no ceros, ¿sí? Eso quiere decir que son los valores que tienen un valor diferente a 0 en la matriz. Y otro dato que también es importante es que no deben ser simétricas, porque a la hora de realizar las lecturas la representación simétrica de los archivos MTX es diferente, entonces hemos tenido problemas para la lectura de los datos. Aquí a la derecha vemos un ejemplo de un archivo MTX. Las primeras, la cabecera, son los datos de los autores y comentarios acerca del tipo de matriz. Estos tres primeros datos en la línea 14 son importantes. Es la cantidad de filas, el número de filas, el número de columnas
y la cantidad de números no ceros en la matriz. Y luego vemos las posiciones, en qué fila, columna y el valor de cada no cero, o sea, la data ya en sí de la matriz, ¿no? Que vamos a ir leyendo. Veamos ahora el código de nuestra implementación. Primero vemos el archivo kernel. Sí, como podemos ver acá son algunos valores iniciales para la toma de errores. Este es la función que se ha tomado a partir del paper, ¿no? Que son para los segmentos heavy, ¿sí? Lo que vemos aquí en la primera parte es la asignación de todos los valores para, digamos, los valores que se van a iniciar en cada uno de los threads, ¿no? O sea, acá tenemos una barrera que vamos a esperar que primero se copien todos los valores a los threads. Luego aquí, digamos, es sencilla la multiplicación, tomando en cuenta de que tenemos un formato en DCSR, y luego vemos aquí que hay una primitiva para trabajar los warps, que lo que hace es, tomando cada uno de los valores, luego son combinados en los diferentes warps, ¿no? Luego finalmente cada uno de los resultados se va a acumular en la memoria global con la función de una función atómica, ¿no? De manera similar para la parte ligera, ¿sí? Subimos primero todos los valores y luego hacemos igual, en cada warp hacemos la suma y finalmente una acumulación con la función atómica, ¿no? Esto lo hemos comparado con otras implementaciones, una implementación simple también, ¿sí? Que básicamente es una suma de los diferentes valores de la representación. Esto es parte de nuestro aporte que será visto en lo sucesivo, que recién está por implementar, lo veremos más adelante. Esto es una implementación simple de CSR, ¿sí? De igual manera vemos para cada uno de los warp y utilizamos una directiva también de warp para, digamos, compartir los diferentes valores en los diferentes threads, ¿sí? Y luego la función main, que bueno es tomar, que se llaman diferentes eventos CUDA para tomar sus tiempos, ¿no? Una llamada función para leer los archivos MTX, luego imprimimos las características del archivo MTX, tomamos el tiempo para la función para la multiplicación en CPU, o sea, una multiplicación serial. Luego acá vemos la asignación de la memoria para la asignación de memoria en el device, o sea, en la GPU, siempre tomando en cuenta cualquier error. Luego hacemos la copia de cada uno de los diferentes arrays que utilizamos a partir de host a device, y luego hacemos la asignación de la grilla, los bloques y la grilla para los diferentes modelos que hemos tomado, los algoritmos, las llamadas a los diferentes algoritmos, ¿sí? Y luego finalmente la copia de los resultados del GPU hacia el host, o sea, de los resultados, y luego hacemos una comprobación, o sea, cada valor que tenemos del resultado lo comparamos uno a uno con
con los resultados de CPU versus los resultados desde CUDA, o sea desde GPU, y vemos si es que ambos no tienen diferencias, y si esto es así consideramos que es correcto. Y finalmente, bueno, liberación de memoria e impresión de los tiempos que nos ha tomado tanto en CPU, en ejecución en GPU para una forma simple, sin formato, y luego para el formato CSR, ¿no? Utilizamos otras dos librerías para nuestras, digamos, para la conversión. Este es de la matriz normal hacia CSR. Esta es una función que nos va a permitir ordenar los valores de CSR mientras los vamos creando. Este es lo que aquí hacemos una transformación desde el formato tipo coordenadas, o sea, el formato usual de matrices, al formato CSR. Luego, y acá nuestra llamada, que vimos esta función en kernel, que primeramente tomamos los archivos MTX, ¿sí? Y luego, bueno, ignoramos las cabeceras, o sea, la primera parte de los comentarios. Comenzamos a tomar los valores principales de las cabeceras y creamos la matriz, ¿sí? Y comenzamos a leer, o sea, creamos la matriz principal y la asignamos, o sea, asignamos a la memoria, ¿no? Esto todavía en CPU. Luego creamos la matriz a partir de MTX, o sea, comenzamos a leer los valores no ceros. La transformación de coordenada a CSR para hacer las multiplicaciones en el formato CSR, y otros valores que nos van a servir para las representaciones, como son el total de números no ceros, el promedio de no ceros en cada fila y la desviación de los no ceros en toda la matriz. Finalmente borramos liberamos memoria, y este es un conjunto de funciones que que utilizamos para las diferentes pruebas, ¿no? Generación de una matriz esparsa, bueno, que esto no lo hemos usado porque estamos leyéndola. Generación de un vector denso, bueno, va a servir para la multiplicación, luego la impresión de la matriz, impresión del vector, la conversión a CSR nuevamente, y esta es la comprobación, ¿no? O sea, leemos cada uno de los valores tanto de GPU como de CPU, los resultados, y los comparamos y comprobamos si no hay diferencias. Y bueno, esta es la llamada a la multiplicación serial, ¿no? Y eso, bueno, es básicamente nuestra implementación. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de donde hemos corrido nuestras pruebas. Hemos usado Manatí. Vamos a ingresar a Manatí. Una vez ingresado, nos vamos a la carpeta. En nuestra carpeta del paper tenemos, bueno, los códigos que ya hemos corrido, hemos hecho las pruebas. Antes de mostrar cómo hemos realizado la prueba, tenemos una carpeta del dataset donde les muestro nuestros archivos MTX, donde son nuestras matrices sparse. Aquí tenemos más de 10 matrices que hemos hecho en pruebas. También, como vemos, están los 3 archivos ya visto anteriormente: el io.h, kernel.co y el until.h.
Y bueno, nuestro PBS kernel SH, donde vamos a correr cada uno de nuestros archivos. Entonces entraremos al pckernel sh, donde nos muestra en qué nodo lo estamos corriendo. Aquí puedo puntualizar que en el nodo 9 no nos funcionó, tuvimos errores. En el 6 también, en el 7 también, pero aquí en el N8 es el único nodo en que nos ha podido correr. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de la matriz parece que estamos ejecutando, que es el EPB2. Vamos a correr uno de nuestras matrices. Para compilar nuestro kernel c.cu, lo compilamos de la siguiente manera, y por ende tenemos ya el kernel compilado. Ahora vamos a ejecutarlo. Kutsu nuestro CSH, corremos, tenemos ya generado nuestro ID. Primero vemos que ya haya generado, que haya terminado de correrlo, que es el 28, y pues vemos que todavía no ha terminado. Entonces vemos el estado y vemos que está completo. Entonces aquí ya lo tenemos, acá no estaba, pero ya está aquí. Entonces vemos los errores. Vemos que no tenemos errores, entonces vemos el objeto, y acá tenemos una muestra de los datos de nuestra matriz EPB2, que tiene número de filas de 25.228, los números no ceros es de 175.027, y bueno, los tiempos que hemos obtenido en el CPU serían de 978 milisegundos, en GPU 46 milisegundos, y con el formato CSR 36 milisegundos. Así hemos obtenido los datos de diferentes matrices sparses, que lo hemos colocado en una tabla, en un gráfico.
el primer gráfico tenemos la comparación de tiempos con el tamaño de las matrices. Tenemos diferentes tamaños de matrices, desde 415 hasta 25.228. Estas matrices son cuadradas, o sea, de 415 por 415. Ya obtenidos los tiempos, diferentes tiempos, hemos obtenido este gráfico. Como podemos apreciar del gráfico, aquí tenemos una escala logarítmica para el tiempo. Vemos de que hay ciertos picos. Esto es debido a que la multiplicación de matrices esparsa está más relacionado con la cantidad de números no ceros más que de su tamaño, ¿no? Entonces, estos picos altos se refieren probablemente mejor dicho, es una matriz que tiene mayor cantidad de valores no ceros. Eso lo veremos en otro gráfico. Vemos también de que si bien el comportamiento de la representación del formato CSR es menor y digamos en cierta forma más estable versus otro tipo de algoritmos, no necesariamente en varios puntos no es la menor. Esto se debe muchas veces a la forma en que los datos se encuentran distribuidos en la matriz, ¿no? Entonces, para algunos casos, otro tipo, digamos, de la multiplicación simple en GPU termina siendo para algunos casos menor. En CPU siempre es, digamos, el comportamiento mucho menor para este tipo de multiplicaciones. En el siguiente gráfico tenemos la relación de tiempos obtenidos con los números no ceros en una escala logarítmica, ¿no? Como vemos en los gráficos, en el tiempo de formato CSR a veces tenemos picos altos como picos bajos comparado con el tiempo del GPU. Esto se debe a que si bien tienen las mismas cantidades de NNZ, pero el tamaño de la matriz es diferente. Por ejemplo, en este punto, en estos dos puntos tenemos las dos matrices de Console y Couplet, que tienen 97.000 números no ceros y 98.000 números no ceros, pero el tamaño de la matriz es diferente, ya que uno es de 1500 y el otro es de 11.341. Y este pico, este salto que se da es porque el formato CSR tiene punteros al ID de las filas, y este vector, por ser de tamaño más grande, el vector tiende a ser grande también, y es por eso que le afecta en el tiempo para evaluar las matrices. Y como vemos, siempre el CPU siempre está arriba, y los únicos que se puede aprovechar el GPU, pues un poquito, sería el formato CSR, ¿no? Porque ya casi la mayoría de las matrices más pesadas siempre está abajo.
pesadas en el término de números no ceros, ¿no? En el último de nuestros cuadros comparativos entre lo que mostramos aquí es los gigaflops versus los números no cero. Como se aprecia, es bueno digamos es una línea ascendente y tenemos valores similares a los que presenta el paper, ¿no? Que están alrededor de los 60 y los 100 gigaflops en los diferentes, digamos que para los valores medios de las matrices, ¿no? Entonces, como estamos, digamos, podemos comprobar de que tenemos resultados cercanos a los que propone el autor. Bueno, como conclusiones tenemos algunas. Es de que por lo general no hay una manera, según lo que hemos estado revisando la diferente literatura, no existe una forma única de representación que nos permita una óptima multiplicación de matrices esparsa. Es un problema bastante complejo y muchos autores lo han visto de diferentes formas. Básicamente hacen diferentes formatos, diferentes representaciones de las matrices y tratan de optimizar de la mejor manera los recursos de la GPU. Sin embargo, también indican de que no todos, digamos, las diferentes configuraciones, la forma en que están dispersos o agrupadas, clusterizadas, los valores en una matriz esparsa, hace de que se requieran diferentes formas para poder tener mejores resultados. Entonces, como vemos en el gráfico de la izquierda, podemos apreciar eso, ¿no? Digamos, para una representación muy simple, o sea, para una representación simple de multiplicación solamente utilizando que se llama la matriz no sin formato, vemos de que inclusive tenemos mejores resultados que en el formato CSR en algunos casos. Eso quiere decir de que CSR, este formato de CSR o CSR y CSR no necesariamente siempre tendrá los mejores resultados para todos los casos. Entonces, en cierta forma, de aquí partiría nuestro aporte en que pensamos comparar otros formatos con los que ya hemos visto, por ejemplo el formato CSR5, que aquí presentamos su paper. Por ejemplo, que aquí a mano izquierda tenemos el paper. Otros formatos que hemos encontrado son también el ACSR. Entonces queremos comparar el formato CSR DCSR que hemos expuesto con estos dos formatos y ver cuáles de ellos son más óptimos dependiendo del tipo de matriz esparsa en diferentes que se llama, o sea, una ampliación de los resultados que tenemos hasta la fecha. Bueno, esa ha sido toda la presentación de nuestro paper. Gracias por su atención y nos despedimos.